Bien, ¿qué tal? Seguimos con una clase más dentro del capítulo 12, que es el análisis de datos raster. Vamos a ver operaciones de vecindario y operaciones zonales, ¿ok? Ahora, dentro de esto, vamos a plantear nuestro sumario. Tenemos el tema 12.3 y 12.4, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué son operaciones de vecindario. Tenemos dentro de ese siguiente subtema estadísticas de vecindario, aplicaciones de las operaciones de vecindario, operaciones zonales, estadísticas zonales y aplicaciones de operaciones zonales. ¿Okay? Entonces vamos a abordar estos dos temas. Tenemos operaciones de vecindario. A ver, una operación de vecindad, también llamada operación focal, involucra una celda focal y un conjunto de celdas circundantes, ¿no? Las celdas circundantes se eligen por su distancia y su relación direccional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos, volvemos, imágenes satelitales. Columnas y filas, ¿no? Tenemos en la columna 230 y tantos y en la fila 10. Y tenemos que eso es solamente la localización, digamos, la localización computacional de esa fila y celda. Pero cada uno va a tener una estadística, más que estadística, atributo, ¿no? Entonces, vamos a hacer operaciones de tipo vecindario en el que podamos, por ejemplo, ver el promedio de puntos focales de celdas de 3x3, por ejemplo, o de 5x5, 7x7 o 9x9. Y en esto los vecindarios comunes, como mencionamos, son rectángulos, también pueden ser círculos, anulaciones, ¿no? O formas de anillo, pueden ser cuñas, ¿no? Que tienen forma de semiluna. Y tenemos rectángulos que por lo general son de 3x3, ¿no? Un círculo se entiende pues por el radio que abarca, ¿no? Ahora, un anillo vecindario tiene una forma, como lo mencionamos ya, de rosquilla, ¿no? Y para que nos podamos ilustrar mejor tenemos estas formas, ¿no? Ahora, estas tres formas, los paquetes GIS, casi la mayoría, diría que el 70-80%, digamos, procesa, digamos, los vecinos de esta manera, ¿no? Los vecindarios de esta manera, como una forma. Ahora, en algunos casos vamos a utilizar, por ejemplo, un círculo, pero es, bueno, en estadísticas, por lo general, me atrevo a yo no lo he visto. Seguramente hay programas que los utilizan, pero los que más se usan, en su mayoría, son los de tipo A. Como lo menciona acá, ¿no? Aunque la literatura propone que hay vecindarios irregulares, ¿no? O zonas de vecindarios irregulares, como en los casos B, C y D, no son opciones típicas en los paquetes GIS, ¿no? ¿Ok? Ahora, las estadísticas de vecindario. Una operación de vecindad generalmente usa los valores de celda dentro de la vecindad en el cálculo y luego asigna el valor calculado a la celda focal o destino. Para completar una operación de vecindad, en un raster la celda focal o destino se mueve de una celda a otra, hasta que se visitan todas las celdas. Se aplican diferentes reglas, ¿no? Se supone que el más frecuente son los rectángulos de 3x3, ¿no? Ahora, en ERDAS sí he visto celdas de 3x3, que es lo mínimo. Luego he visto para filtrado básicamente de imágenes, ¿no? 3x3, 5x5, 7x7 y 9x9. En ArcGIS, los filtrados sí, pues maneja también, ¿no? De 3x3, 5x5 y bueno, ¿no? En esa forma. Ahora, la salida de una operación de vecindario puede mostrar estadísticas también resumidas, ¿no? Máximos, mínimos, rangos, sumas, medios, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no? Para el cálculo de las vecindades es muy típico que se utilice de 3x3 en su mayoría, pero tenemos las opciones de usar 5x5, 7x7 y 9x9 para el cálculo. Ahora, la salida
de estos resultados también podemos arrojar estadísticas, ¿no? Máximos, mínimos, rangos, sumas, medias y desviaciones estándar, así como también tabulaciones de medidas como la mayoría, minoría y variedad. Más que variedad es varianza, ¿no? Hay un problema de escritura ahí. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a procesar las estadísticas de vecindario o de vecino, básicamente. En ArcGIS aparece como network, ¿no? Entonces, pasamos a un siguiente punto, las aplicaciones de estas operaciones de vecindario, ¿no? Una aplicación importante de estas operaciones, por ejemplo, puede ser el nivel de fluctuación del valor en la celda de raster, ¿no? ¿Cuánto fluctúa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos ver, ¿no? Las estadísticas de las celdas 1, 2, perdón, 2, 1, 2, más 2, más 2, podemos sacar un promedio, ¿no? ¿Y para qué es la finalidad de ello, ¿no? Reducir la fluctuación. Y la finalidad final es la simplificación de datos, simplificar datos. Entonces, dicho esto, continuamos a la siguiente. Ahora, las aplicaciones de estas operaciones de vecindario, seguimos en lo mismo. Tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, en el caso de mejorar los bordes, ¿no? Por ejemplo, en algunos filtros podemos utilizar mejorar bordes, ¿no? Y tenemos algoritmos para ello. ¿Ok? Y eso es con el procesamiento de imágenes satelitales, ¿no? Hay filtros de convulsión o de ventana, hay convulsión estadística, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos el ramuestreo de una imagen satelital, ¿no? Nos da la opción vecino próximo, nos da la siguiente opción que es interpolación bilínea y luego lo último ya es la convulsión, ¿no? Y ya son varios, una mezcla de más datos, ¿no? Pero siguen siendo aplicaciones de vecindario porque utilizamos las celdas vecinas. Pero la diferencia es de que en un caso aplican promedios estadísticos cada vez más gruesos, ¿no? Ok, entonces dicho esto, continuamos. Ahora, dentro de estas aplicaciones podemos tener, por ejemplo, el análisis de máximos y mínimos, ¿no? Y en este caso podemos tener, por ejemplo, tengo un raster y quiero saber cuáles son los valores mínimos. Es un raster de temperaturas. Quiero saber cuáles son las temperaturas mínimas. No los voy a poder ver directamente en la base o visualmente, pero sí podemos sacar estadísticas, ¿no? Las estadísticas y ArcGIS me arroja el mínimo es este dato 5 grados, menos 5 grados por ejemplo, y el máximo es 20 grados y tenemos ya los datos de mínima temperatura y máxima temperatura. Ahora, también dentro del procesamiento de imágenes podemos tener una operación inversa que es, en vez de mejorar los bordes, vamos a tratar de suavizarlos, ¿no? Y sí, hay filtros para ello, ¿no? Ok, dicho esto, continuamos. Dentro de las operaciones de vecindario también tenemos que otras áreas de estudio dependen en gran medida de operaciones de vecindario. Por ejemplo, análisis de pendientes, que no es más que el cálculo de los cambios de elevación, ¿no? A través ya del algoritmo propio de pendientes, el cambio de elevación entre la celda 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, vemos cómo cambia la pendiente y con el cálculo matemático adecuado ponemos el dato de pendiente, ¿no? Ya sea en porcentaje o en grados. Ahora, hay varias aplicaciones, ¿no? Varias aplicaciones. Por ejemplo, establecer los rumbos, establecer también, por ejemplo, ¿no? Dividir el mapa de temperaturas en quintiles, en cuartiles, y que se aplican en estudios, por ejemplo, de riesgo por heladas, ¿no? Tomamos, por ejemplo, los valores mínimos del último quintil, o sea, los valores más bajos de temperatura, ¿no? O podemos también en un estudio de riesgos por inundación, podemos tomar los primeros percentiles, ¿no? El percentil de lluvia más alto, del percentil 1 al percentil 10, ¿no? Tenemos los valores
de lluvia más altos. Y utilizamos básicamente estadística. ¿Ok? Entonces es una de las aplicaciones. Ahora, pasamos al tema de estadísticas zonales. Una operación zonal puede funcionar con un solo raster o con dos rasters, ¿no? Y ahora, en este ejemplo estamos viendo dos polígonos, pero ya transformados en raster, ¿no? Las estadísticas zonales me pueden decir datos, por ejemplo, como el centroide, el área, el perímetro, entre otros datos, ¿no? Y me permite hacer cálculos también, ¿sí? Hay cálculos bastante muy buenos que se hacen, por ejemplo, en hidrología, por ejemplo, el índice de compacidad, ¿no? La relación entre el área y el perímetro, ¿no? Me arroja el índice de compacidad, ¿no? El factor forma de la cuenca, ¿no? ¿Okay? Ahora, entre las estadísticas zonales, el perímetro de una zona continua es bueno, ya saben que es la longitud, ¿no? Y una zona no continua, pues, forma el perímetro de los dos polígonos, ¿no? El perímetro de un solo polígono, como lo vemos en el de tono gris, y el perímetro de todos los dos, pues puede ser la sumatoria, ¿no? Ahora, el perímetro de una zona continua es la longitud de su límite, como lo mencionamos, ¿no? Y de las dos zonas, pues es la sumatoria de ambos polígonos. Ahora, el grosor se calcula en base al radio, ¿no? El círculo más grande se puede dibujar dentro de cada zona, ¿no? Y el centroide, pues es el punto geométrico. Y es una estadística también para medir, ¿no? El grosor o el tamaño del radio si estamos trabajando con polígonos de ese tipo, ¿no? Ahora, también dado dos raster con operaciones zonales, un raster de entrada y un raster zonal, la operación zonal produce un raster de salida que resume los valores de estas celdas, ¿no? Y también podemos dar dentro de estas estadísticas zonales un resumen de área, ¿no? Área, mínimo, máximo, suma, rango, medida y desviación estándar, ¿no? Mediana, mayoría, minoría y variedad. O varianza, básicamente. ¿Ok? Ahora, la figura siguiente muestra un ejemplo, ¿no? Acerca de las estadísticas zonales para ambos grupos, ¿no? Y la figura muestra una operación zonal para calcular los promedios, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un remuestreo de ambos, ¿no? Entonces, el promedio de los 9 polígonos que están aquí, o sea, por decir, estamos trabajando solamente para la celda 4. Entonces tomamos el promedio de estos, perdón, la suma de estos y la suma de los que están acá y sacamos el promedio. Nos sale 2,17, ¿no? Que es básicamente el promedio de 1, 2, 2, 2, 4 y 3, ¿no? Ese es el promedio. Okay. Entonces esas son estadísticas que se emplean para este tipo de datos, ¿no? Ahora, aplicaciones de estas operaciones zonales. Las medidas de geometría zonal, como área, perímetro, espesor, son particularmente útiles en ecología del paisaje, ¿no? Entonces podemos ver que áreas amplias, con ciertas estadísticas, por ejemplo, dependiente, ¿no? Buscamos zonas montañosas, ya. Y sacamos estadísticas solamente para pendientes mayores a 75 grados, perdón, al 75%, ¿no? Entonces, para temas de belleza o de calidad de paisaje, ¿no? También se pueden derivar muchas otras medidas geométricas, por ejemplo, ¿no? La relación perímetro-área que lo mencionábamos. Perímetro-área es el índice de compacidad, ¿no? Y otros estadísticas. Por ejemplo, también el promedio de pendiente, ¿no? O la longitud de un río, ¿no? Sí, podemos medir con estadísticas. Ahora, las operaciones zonales con dos rastros también pueden generar estadísticas descriptivas útiles para fines de comparación. Por ejemplo, comparar las características topográficas de diferentes texturas de suelos. Podemos usar un raster de suelos que tengan, por ejemplo, las categorías, ¿no? Arena, marga y arcilla. Y tenemos un raster de pendientes. Y digamos, lo que quiero saber es las arenas, en qué pendientes predominan, ¿sí? Las arcillas, en qué rangos de pendiente predominan. Puedo tener una hipótesis, ¿no? Puedo decir,
Las arenas predominan en pendientes muy pronunciadas, de 50 a 75, por ejemplo. Y las estadísticas zonales me van a arrojar los datos si es que esta afirmación es correcta. Ahora, al ejecutar una serie de operaciones zonales podemos resumir las características de pendiente, aspecto y elevación asociados con las texturas del suelo, ¿no? Y esto es lo que podemos ver dentro de las aplicaciones zonales, ¿no? Bien, dicho esto, ya estamos llegando al final de nuestra lección y nos vemos ya a la siguiente clase. Hasta luego.